Buen día, mi nombre es Erika de Urquidi, editora bilingüe para los Gospel Weeklies de FLOM. Hoy estoy aquí con ustedes para ver una descripción general de la unidad 3 para el nivel de Visions. Estamos grabando este webinar en caso de que usted solo quiera escuchar la parte de la lección que está preparando, puede adelantarle o verla cuantas veces quiera, sin ningún problema. Vamos a comenzar con una pequeña oración tomada de una de las lecciones del Rincón de la Familia. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a seguirte porque tú sabes lo que nos hará realmente felices. Amén. Pues el tema de la unidad 3 es Seguimos a Jesús y la unidad, que contiene 8 lecciones, comienza el segundo domingo del tiempo ordinario y termina el 7 de marzo, que es el tercer domingo de Cuaresma. Eh, Algo que quisiera mencionar antes de comenzar lección por lección es recordarles de todos los recursos que tenemos en nuestra página web. Si usted visita gospelweeklies.com y hace clic en el botón Browse arriba, va a encontrar una sección que se llama Recursos en Español. Esta es para catequistas y maestros. Y va a encontrar otra sección que se llama Recursos para las familias. Esta es para padres de familia que están dando las clases en casa. En ambas páginas ustedes van a encontrar la guía del catequista o la guía de enseñanza para padres de familia, que es un poco más sencilla que la guía del catequista y los va a llevar paso por paso todo lo que tienen que hacer para enseñar la lección y sacar todo el provecho que se puede de ella. Les recuerdo que la guía catequética no va a llegar impresa junto con sus lecciones bilingües. Esta guía ustedes la pueden descargar, como les acabo de mencionar, en nuestra página web y después imprimirla, o pueden solicitársela ya impresa a su representante de ventas y ellos con gusto se la hacen llegar a su parroquia. Otra cosa que tenemos en la página web es una sección llamada Actualizaciones para la lección. En ella ustedes buscan la lección del día y pueden encontrar, a veces ponemos fotografías de las actividades que vienen en la lección. Si les estoy sugiriendo un canto diferente en español, ahí se los voy a poner. En este caso cometí un error en la guía y también ahí les estoy poniendo la corrección de ese error. Entonces es importante que se familiaricen con esta sección, actualizaciones para la lección. Muy bien, para comenzar con esta descripción general de la unidad 3, les recomiendo tener a la mano sus lecciones bilingües, su guía catequética o guía de enseñanza para padres y su manual del catecismo, que es el libro del catecismo que cada uno de los niños tiene y el cual utilizamos durante la lección después de leer el Evangelio. Les recuerdo que el Evangelio y la doctrina, que es precisamente tomado de aquí del catecismo, es la parte central más importante de nuestra lección. Comenzamos con el segundo domingo del tiempo ordinario. El tema de la lección es Jesús llama a sus primeros seguidores. En la página 1, los muchachos van a examinar los significados de la palabra vocación. La palabra de la fe católica de esta semana se encuentra en la página 5 y es precisamente vocación. En las páginas 2 y 3 van a escuchar la historia de un mártir eh, de nuestro tiempo. Él es salvadoreño, es hispano como nosotros. Este sacerdote hace realidad su vocación, aunque eso implicó entregar su vida y morir. En la página 4 tenemos la sección del Evangelio y la doctrina. El Evangelio nos habla de la ocasión en que Jesús llamó a sus discípulos para empezar su ministerio. Este Evangelio está tomado de Juan. En el año litúrgico en el que estamos leyendo Evangelios de Marcos, pero este domingo el Evangelio está tomado de Juan y nos narra
cuando Juan el Bautista les presenta a dos de sus propios seguidores a Jesús, el Cordero de Dios. En la doctrina, Dios nos llama a la santidad en nuestra vocación. No importa si seamos solteros, casados, sacerdotes, religiosos, Dios nos está llamando a nuestra vocación. En la página 5 vemos que hay diferentes vocaciones que viven los católicos. Aquí está la palabra de la fe católica de la semana que les había mencionado. Vamos a explorar cómo un matrimonio, un obispo sacerdote o una hermana religiosa o una persona soltera puede vivir su vocación. En la página 6 continuamos con el tema de la vocación y vamos a analizar diferentes tipos de llamados. Tenemos aquí a 4 personas que han recibido llamados diferentes. Uno es un laico, es un sacerdote que es compositor de música, una es una religiosa que es entrenadora de fútbol americano, otro es este sacerdote que realiza iconos y por último un hermano que es astrónomo y científico. Se presentan aquí estos códigos QR en donde están videos sobre estos personajes. Si ustedes tienen tiempo durante la lección, pueden ver alguno de los videos como clase o puedes permitirle a los muchachos que vean alguno de ellos en su celular. En la página 7 tenemos una actividad en la que los muchachos van a identificar la forma en que la presión de grupo afecta sus decisiones. Van a realizar esta actividad en grupos de 4 y se les presentan 12 supuestos, 12 situaciones a los que ellos van a responder. Después de que respondan, su mismo equipo va a calificar la respuesta de su compañero como realista, algo realista o muy realista. Aquí están las calificaciones y los puntajes. Por último, en la página 8 tenemos esta semana, celebramos del 18 al 25 de enero la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Entonces vamos a tener una oración comunitaria para pedir por la unidad de los cristianos. Las páginas del catecismo que vamos a estudiar en la sección de Evangelio y Doctrina son los sacramentos de iniciación, especialmente el bautismo, y los sacramentos al servicio de la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Para la lección del tercer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra de Dios, les recomendamos como preparación tener lista una Biblia para cada uno de sus estudiantes. El tema es Jesús nos llama a servir. En la página 1, los muchachos van a identificar las diferentes llamados o llamadas que reciben en su vida. En las páginas 2 y 3 escuchamos cómo fue el llamado que recibió el Papa Francisco en el que descubrió su vocación. En la página web de gospelweeklies.com, en la sección actualizaciones para la lección, les estoy poniendo un video en el que los muchachos pueden escuchar por boca del Papa esta historia, este relato de cómo fue que recibió el llamado de su vocación. En la página 4, en el Evangelio, escuchamos otra versión, esta vez de San Marcos, sobre cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Es una versión un poquito diferente en cuanto a detalles de la versión que escuchamos de San Juan, pero el contenido es el mismo. Jesús está llamando a 4 pescadores y los invita a ser pescadores de hombres con él. La palabra de la fe católica es evangelio, que es buenas noticias, que es justamente lo que Jesús invita a sus seguidores a llevar a todos junto con él. En la parte de la doctrina, vemos que los judíos esperaban un Mesías diferente, un guerrero, pero sin embargo Jesús, su misión es venir a traer la buena nueva a todos.
En la página 5, esta semana hemos estado viendo algunas primeras lecturas de la misa dominical en la página 5. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en la plegaria eucarística. Las páginas 6 y 7 es una actividad en la que los muchachos van a estudiar la identidad de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Pueden realizar esta actividad solos o en parejas. Van a buscar citas bíblicas y con esas citas van a ir respondiendo a estas preguntas. ¿Qué religión practicaba Jesús? ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Etcétera. Las respuestas a estas preguntas están en la guía catequética y en la guía de enseñanza para padres, para que ustedes no tengan que estar buscando cada una de las citas. En la página 8 tenemos el relato sobre el padre Patrick. Él nos habla de la experiencia que él tuvo investigando sobre el Holocausto. Él fundó una asociación para fomentar relaciones entre los judíos y católicos. Aquí también tenemos un código QR en el que pueden ver la historia, ya sea como grupo o permitir que los muchachos lo vean en su celular. En esta parte de abajo de la página 8 vemos cómo la iglesia se opone al racismo. Los obispos católicos de Estados Unidos publicaron una carta denunciando el racismo y también aquí les sugerimos una oración que los niños pueden leer o imprimir para pedirle al Señor que nos ayude a vencer el pecado del racismo. En el catecismo vamos a estudiar la Eucaristía y a Jesús como nuestro Salvador. La lección del cuarto domingo del tiempo ordinario, el 31 de enero, el tema es Jesús es impulsado por el poder del amor de Dios. Le recomendamos traer unas revistas como preparación previa para la lección. En la página 1, los jóvenes van a reflexionar qué es importante para ellos. En las páginas 2 y 3 van a aprender sobre el boicot que se realizó para frenar el racismo en los autobuses en Montgomery, Alabama. Van a descubrir que Rosa Parks no fue la primera en oponerse a este racismo. Van a entender bien la historia y van a aprender cómo detener un espíritu malo. Estas personas, Rosa Parks era una de ellas, tuvieron el coraje y el valor para detener el espíritu del racismo y iniciar así un movimiento civil que cambió la historia. En la página 4, pues Jesús detiene un espíritu malo. Vamos a recordar la ocasión en que Jesús llegó a enseñar en sábado en la sinagoga, lo que muestra la autoridad que tenía, y a su autoridad queda más en evidencia cuando detiene o expulsa a un espíritu impuro de un hombre. Vamos a hablar de la autoridad de Jesús y en la doctrina sobre el poder de curación de Jesús. En la página 5 vamos a analizar, vamos a situar a Jesús en su contexto histórico y geográfico, encontrar dónde en el mapa se encuentra Jesús en diversos versículos de la Biblia. La palabra de la fe católica es sacramentos de curación, que son el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Estos sacramentos continúan la obra de sanación que Jesús comenzó y que acabamos de ver en el Evangelio de San Marcos. Las páginas 6 y 7 vamos a analizar la diferencia entre los valores cristianos y los valores de consumo que los jóvenes encuentran en los medios de comunicación. Van a seguir unos pasos para identificar los valores que se nos muestran en los anuncios de la tele, de las revistas, en los blogs y en todos los medios sociales con los que ellos participan. Por último, en la página 8 escuchamos la historia de una organización que se llama Misericordia y
la vamos a relacionar con el misterio de curación de Jesús. En el catecismo vamos a hablar precisamente de los sacramentos de curación que les mencionaba, que son el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos. En la guía catequética cometí un error, es lo que les decía que para estos casos en los que las editoras cometen algún error, utilizamos la página web para transmitirles la corrección. En actualizaciones para la lección van a encontrarlo. Yo cité en la guía catequética la página 32 por error, pero la página que vamos a utilizar en el catecismo esta semana es la página 24. Muy bien. El 7 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario, el tema de la lección es Jesús enseña y sana. Como preparación, les sugerimos coger una cartulina y recortarla en pedazos chicos como de 2 por 3 pulgadas, como si fueran del tamaño de una tarjeta de presentación para una actividad que van a realizar los jóvenes en la lección. En la página 1, los jóvenes van a nombrar sus sentimientos y cómo responden a diferentes situaciones. En la página 2 y 3 tenemos una historia sobre cómo responder a conflictos. La historia les presenta 3 diferentes mensajes que ellos van a analizar. En la página 4 escuchamos el Evangelio, que es la ocasión en la que Jesús sana a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro se levanta inmediatamente y comienza a servir, convirtiéndose en la primera discípula de Jesús. Aquí también vamos a analizar la manera en que Jesús nos llama a nosotros al discipulado. Y en la doctrina encontramos que precisamente Jesús nos llama a sanar. Van a pensar a quién conocen que sana a otras personas, no solamente doctores y enfermeras, sino personas que les pueden dar consejos, orientadores, etcétera. Y van a identificar que ellos también pueden sanar cuando hacen el bien, cuando consuelan, cuando dan esperanza. En la página 5 vamos a analizar la respuesta de la suegra de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo después de que Jesús la curó? Y la palabra de la fe católica está aquí y es precisamente discípulo. En las páginas 6 y 7, los jóvenes van a practicar cómo resolver algunos conflictos típicos de su edad. Aquí les damos instrucciones sobre cómo realizar esta actividad en grupos de 3 o 4. La última página de la lección tenemos oraciones para todos los días, diferentes maneras en las que ellos pueden orar. Esta unidad vamos a enfocarnos un poco más en la oración. Aquí les presentamos diferentes oraciones y les presentamos un código QR con la oración de San Francisco, el Cántico del Sol, que está en español completa siguiendo este código QR. En el catecismo encontramos 3 maneras de rezar: oración vocal, meditación y contemplación. También vamos a hablar sobre cómo podemos rezar en todo momento y en todo lugar. El sexto domingo del tiempo ordinario, Jesús muestra que el amor de Dios es para todo. Ya esta semana vamos a comenzar la Cuaresma el miércoles de ceniza. Entonces es apropiado comenzar con una oración para el inicio de la Cuaresma. Y aquí les vamos a invitar a que realicen un compromiso cuaresmal. Páginas 2 y 3 es un cuento, un relato sobre cómo manejar el rechazo de los amigos. En el Evangelio, precisamente, hablamos del rechazo. Un hombre con lepra, rechazado de la sociedad, busca con fe a Jesús. Jesús siente compasión de él y él es sanado. La palabra de la semana es compasión. Y el hecho de que Jesús sana al leproso es un signo del poder de Dios que habita en él.
En la doctrina vamos a ver que los sacramentos ofrecen acogida y ofrecen sanación. Vamos a enfocarnos un poco más esta vez en el sacramento de la reconciliación. En la página 5 vamos a examinar el significado de la Sagrada Comunión, tanto en la vida de cada uno de los jóvenes como en la misa. Somos el cuerpo de Cristo y esto es en sí una comunión. En las páginas 6, 7 y 8 tenemos una actividad en la que los jóvenes van a analizar qué significa realmente no mentirás. Va a ser un juego, solo van a necesitar un set, un juego de cartas. Entonces, lo que recomendamos es que usted recorte sus tarjetitas antes de la clase y ya las traiga preparadas y con este van a jugar todos. Los muchachos pueden recortar el suyo en casa y jugar con sus familias. En la página del catecismo vamos a hablar de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, señal de nuestra comunión. Comenzamos el tiempo de Cuaresma, notamos que la banda de la parte de abajo de la portada cambia para reflejar el color litúrgico morado de la Cuaresma. En la página 1, los jóvenes van a pensar en cómo pueden vivir la Cuaresma usando sus sentidos. Aquí les damos un montón de opciones sobre cómo pueden utilizar sus sentidos para vivir la Cuaresma. Las páginas 2 y 3 es una historia que toca otra vez el tema de los prejuicios, el tema del racismo. Es un tema importante para nosotros también como hispanos. Vamos a examinar cómo reaccionan las personas ante el racismo y el prejuicio. Y en este caso, un muchacho defiende a una familia que estaba sufriendo de racismos y de prejuicios. Entonces vamos también a ver el papel que juega la conciencia en estas situaciones. En el Evangelio escuchamos, comenzando la Cuaresma, que Jesús se fue 40 días al desierto guiado por el Espíritu Santo y esto marcó el principio de su ministerio. Ahí fue tentado, pero su padre lo ayudó, le envió ángeles y pudo entonces, después de ahí, salir a proclamar la buena nueva. La palabra de la fe católica de esta semana es Cuaresma. Y en la doctrina vamos a aprender que la esencia de la Cuaresma, nos dice el catecismo, es acercarnos más a Dios. La victoria de Jesús ante la tentación es un anticipo de la victoria que va a tener, que vamos a escuchar el Viernes Santo tras su muerte. En la página 5 vamos a reflexionar sobre la primera lectura del domingo, el relato de Noé. Vamos a entender y a explorar el simbolismo del arco iris. En la página 6 y 7 vamos a reflexionar sobre qué acciones muestran que somos cristianos. ¿Podrían acusarnos de ser cristianos si fuera contra la ley o si viviéramos en un país en el que eso no está permitido? ¿Cómo reconoce la gente a un cristiano? Y vamos a formar todo un juicio para ver si podríamos ser declarados culpables de ser cristianos. Por último, vamos a ver en la página 8 cómo pueden los muchachos ayudar durante la Cuaresma mediante la limosna y la toma de conciencia. Presentamos aquí a 3 organizaciones que realizan trabajo en el que ellos podrían participar o qué podrían hacer en su misma casa para vivir la Cuaresma. En el catecismo vamos a escuchar sobre la nueva ley del amor de Jesús. El segundo domingo de Cuaresma, el tema de la lección, Jesús nos muestra nuestro futuro. El Evangelio es sobre la transfiguración. En esta página 1 tenemos una actividad en que los jóvenes van a doblar la página, como se muestra aquí, y van a encontrar la imagen de Jesús transfigurado. En las páginas 2 y 3 vamos a escuchar sobre la vida de una religiosa, Dorothy Stang, que compartió la buena nueva de Jesús con la gente. En la página 4 tenemos el Evangelio
en el que la transfiguración de Jesús revela a Jesús como humano y divino. La palabra transfiguración es la palabra de la fe católica de la semana. Pedro en este relato quiere hacer una choza para Jesús, para Moisés, para Elías, y ese es el futuro que él quiere para Jesús, como Mesías glorificado en el cielo, pero el futuro de Jesús iba a ser muy diferente. En la doctrina vemos que precisamente en este suceso de la transfiguración, Jesús desea fortalecer la fe de sus discípulos antes de morir. También desea darles una probadita, una esperanza de lo que es el cielo. Vamos a aprovechar esta oportunidad para ayudar a los muchachos a reflexionar sobre los cambios que están haciendo en la Cuaresma. En las páginas 6 y 7, no, página 5, perdón, Nuestra Fe Católica, analizamos otra vez la primera lectura del domingo. En este caso, escuchamos que Abraham y Sara son los primeros en creer en las promesas de Dios. Vamos a ver que las cualidades de Abraham son cualidades ideales en todo creyente. En las páginas 6 y 7 vamos a tocar el tema del bullying y la manera para detenerlo con algunas actividades que se presentan aquí. En la página 8 tenemos un repaso sobre el Evangelio de San Marcos. Las respuestas están en la guía catequética y en la guía de enseñanza para padres. Y por último, en el tema del catecismo que van a ver, vamos a hablar de la virtud. Las buenas decisiones nos ayudan a formar virtudes. La última lección de esta unidad 3, el tercer domingo de Cuaresma, el tema es Jesús es el verdadero templo. Como preparación, le sugerimos tener una Biblia para cada estudiante. En esta lección nos vamos a enfocar en los 10 mandamientos. En la página 1 vamos a analizar cómo los mandamientos nos ayudan a vivir como miembros, personas del reino de Dios. Si no logran tener todas las respuestas, así de memoria o de lo que recuerdan, pueden consultar las páginas 32, 33 y 34 de su catecismo Mi Fe Católica. De todos modos, las respuestas están en la guía catequética y en la guía de enseñanza para padres. En las páginas 2 y 3 vamos a analizar un relato en el que una familia está pasando por un divorcio y la manera en la que el hijo se enoja ante esta situación. Entonces vamos a empezar a analizar el enojo, maneras valiosas y positivas para usar el enojo. Esto en preparación para escuchar el Evangelio. En el Evangelio Jesús saca a los vendedores del templo. Jesús se enoja, Jesús es humano, eso es lo que vamos a escuchar en la doctrina. Jesús tiene sentimientos de enojo como los humanos, pero estos sentimientos de enojo de Jesús lo lleva a generar un cambio. En la página 5, Nuestra Fe Católica, vamos a hablar sobre la alianza de los 10 mandamientos que Dios hizo con su pueblo y vamos a analizar algunas situaciones en los que se cumplen o no se cumplen los mandamientos. Páginas 6 y 7 regresamos al tema del enojo. El enojo es un sentimiento que puede ayudar o puede lastimar. Vamos a analizar, vamos a recordar qué hizo Jesús cuando se enojó en el templo. Y luego vamos a presentar 2 situaciones para examinar lo que estos personajes en los cuentitos, en las situaciones, hacen al enojarse. En la página 8 vamos a escuchar respuestas de niños de su edad, de jóvenes de su edad, que nos dicen cuál es el mandamiento que se les hace más difícil de cumplir y si quieren compartir, pues ellos también pueden compartir o si no, solo reflexionar cuál se les dificulta más. Por último, vamos a hablar de los mandamientos en el catecismo para esta semana.
Pues estas son las 8 lecciones que tenemos para la unidad 3 de Visions. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, envíeme un correo electrónico a editor@flom.com. Muchas gracias y que Dios los bendiga.